principio que está prácticamente en todos los manuales de inversión y en todos los libros de inversión a nivel mundial. Es el primero quizás de esos principios. Si yo tengo recursos, yo debería procurar ponerlos en varios sitios. A veces la cantidad de recursos que tenemos es tan pequeña que a veces decimos, bueno, pero yo no puedo poner 2,000 pesos aquí, 2,000 pesos aquí, o sea, porque ¿qué son 2,000 pesos? Pero hay mecanismos en los que yo puedo diversificar, aunque yo tenga una poca cantidad de recursos. Voy a hablar de eso más adelante, pero simplemente para hacer mención, yo puedo invertir en un fondo de inversión. Un fondo de inversión es una piscina de recursos donde mucha gente pone dinero para invertirlo, perdonen, en un determinado proyecto o en un determinado instrumento o instrumentos, grupo de instrumentos financieros. Yo puedo poner 5,000 pesos, pero el fondo en su conjunto tiene mucho dinero. Pero yo tengo una porción de ese fondo. Entonces yo puedo diversificar, aunque tenga poco dinero, colocando en un fondo de inversión del cual yo soy propietario en una pequeña porción, pero mi dinero está diversificado, porque ese fondo donde yo estoy invertido tiene inversiones en muchos sitios. Más adelante lo vamos a ver más en detalle. Ese es el primer principio de inversión de nosotros poder diversificar. En segundo lugar, evalúa el riesgo. El prudente se anticipa al riesgo y toma precauciones. Al peligro, perdón, no al riesgo. El simplón sigue adelante a ciegas y sufre las consecuencias. Aquí les debo decir, estimados, toda inversión tiene riesgo. Toda inversión tiene riesgo. Aún el más sólido de los bancos o de las instituciones financieras o de los instrumentos financieros en los cuales uno puede poner sus recursos, tiene riesgos. Por eso es importante que yo conozca esos riesgos o tenga una idea de en qué me estoy metiendo. Hay mucha gente que invierte en cosas que no tiene idea de en qué se está metiendo. Le venden una cosa, le venden un proyecto, le venden un número y se invierte ahí. De hecho, voy a dejar ese punto ahí para verlo más adelante. Pero el riesgo en nuestro país, obviamente, como yo decía, todo tiene riesgo, tienes que conocer en lo que invierte. En nuestro país y en muchos países del mundo existe, si yo voy a invertir en lo que se conoce como el mercado de capitales, que lo vamos a ver también un poquito más adelante, existe en el mercado de capitales o en el mercado de valores, cuando yo voy a invertir en algún instrumento, en alguna inversión, yo puedo ver la calificación de riesgo de ese instrumento. Hay informes de empresas que se llaman calificadoras de riesgo que evalúan una empresa, un proyecto, un fondo de inversión y elaboran un informe, le ponen una nota y yo lo leo como inversionista. Eso es público. Y eso me permite a mí conocer el riesgo. Además de eso, si voy a invertir, si no hay una calificación de riesgo que yo pueda conocer, yo podría también indagar sobre la solvencia de una determinada institución, preguntando a relacionados o a gente que yo entienda sabe más que yo del asunto. Yo estoy yéndome a lo más básico de lo más básico, porque es lamentable ver en países como nosotros cómo la gente invierte en cosas que si uno hace 2 preguntas, uno no invertiría. Si uno se detiene y no se deja llevar por el impulso y el entusiasmo, uno no invertiría. Entonces, considera esto. Toda inversión, por bien que te la vendan, tiene riesgo. En los mercados formales hay mecanismos de conocer el riesgo formales, como la calificación de riesgo, pero cuando no tienes esos mecanismos, pregunta, detente, no te dejes llevar por el impulso, detente y pregunta si alguien conoce, si alguien sabe de eso. Número 3, parecido a lo que decía, por eso dije que lo iba a dejar para ahora, debes entender en lo que inviertes. Si tú inviertes en algo, yo invierto en algo que no entiendo, yo no estoy invirtiendo, yo estoy apostando. ¿Ven la diferencia? O sea, una apuesta, ¿qué es una apuesta? Bueno, yo le tiro ahí a un número que yo me soñé con él, que el hijo mío cumple años, que la mamá mía.
o voy a una especie de ruleta y pongo un número y ¿cómo sale el número que tú piensas que va a ser? Ah, no, yo no sé. Esa es la misma forma que yo, cuando yo invierto en algo que no entiendo, yo sencillamente estoy apostando. Estos activos o estos instrumentos como monedas digitales, instrumentos derivados, que algunos de ustedes no van ni siquiera a saber lo que es eso, pero yo les voy a mencionar unas cosas, commodities a futuro, forex, negocios novedosos. Yo he visto en las redes sociales estas cosas vendiéndose al público en general y mucha gente accede y llama e invierte en cosas que tienen una bonita imagen, una bonita promoción y no saben realmente cómo se mueven estos activos y cómo se produce el rendimiento en estas cosas. Entonces, por ejemplo, el Bitcoin, que es la más famosa de las monedas digitales, el Bitcoin, me imagino que la mayoría, ¿quién no conoce lo que es el Bitcoin o no ha oído lo que es el Bitcoin? ¿Todos lo han oído? Alguien, levante la mano para yo saber, tener una idea de, ok, hay un par de personas, ok. Para mantenerlo simple, el Bitcoin es una moneda que no se tiene física, es una moneda digital que yo compro en una cartera, en un wallet, una cartera digital internacional. Yo tengo un usuario, yo tengo un password y ahí dice que yo tengo 5, 6, 10 bitcoins. Y no voy a entrar en la explicación de toda la tecnología que hay detrás, pero la idea es que ese activo, ese dinero que yo tengo invertido en ese Bitcoin, en ese wallet, yo lo puedo usar para comprar algunas cosas, para comprar algunas cosas y también puedo venderlo a otras personas que también quieren Bitcoin. Pero la mayoría de la gente no sabe cómo funciona el Bitcoin, cómo se mueve el Bitcoin. ¿Qué determina que el Bitcoin suba o baje? Entonces, si yo invierto ahí sin saber qué lo determina, voy a hacer una mala administración de mis recursos. No digo que el Bitcoin sea malo y lo estoy rechazando de plano, no, es que si voy a invertir en él, debo entenderlo. Debo saber cómo se produce, cómo se mueve, y si lo que conozco y lo que indago satisface mi curiosidad o satisface mi necesidad de información y me siento seguro, pues bien. La otra recomendación es que en ese tipo de activos que son así novedosos y que uno no entiende mucho, es que si yo voy a invertir, comienza con poco, comienza con un pequeño porcentaje. Yo recuerdo hace como 2 años aproximadamente, que se puso muy de moda este tema del Bitcoin. En ese momento Elon Musk, que este conocidísimo ricachón sudafricano que vive en Estados Unidos, él anunció que había invertido, si mal no recuerdo, $1.500 millones o 1.5 billones de dólares en Bitcoins. Y la gente dijo, tú ves, hasta Elon Musk está invirtiendo en Bitcoin. Sí, pero él invirtió menos del 1% de su patrimonio. ¿Eh? Y uno de loco viejo que tiene 4 pesos, vamos a invertir 3 pesos de los 4 en Bitcoin, porque Elon Musk invirtió 1.5 billones de dólares. ¿Ustedes me entienden? Es un tema de proporción. Entonces, ok, yo quiero explorar eso. Bueno, invierte un 5%, un 10% de lo que tú tienes ahorrado, ve a ver cómo te va, pero indaga bien primero cómo es que se mueve, cómo es que produce los rendimientos para no estar apostando. Entienden lo que invierte. De hecho, el gran inversor posiblemente se conoce como el mejor inversionista de todos los tiempos, Warren Buffett, tiene este mismo principio. No inviertas en lo que tú no entiendes. No inviertas en lo que tú no entiendes. Entonces, así como las monedas digitales, todas estas cosas que yo pongo aquí, instrumentos derivados, commodities a futuro, Forex, que es monedas extranjeras, eso es foreign exchange, o sea, monedas extranjeras, que hay fondos de monedas extranjeras, y negocios novedosos, le puse así negocios novedosos, estos negocios tipo mantequilla, tipo estos personajes que aparecen en ciertas comunidades diciendo que han descubierto lo que nadie en el mundo ha descubierto, producir un 15% mensual. Bueno, sí, ya lo han descubierto los narcotraficantes.
Nadie produce, ningún negocio produce 15% mensual, 10% mensual. De manera sistemática, ningún negocio legítimo lo produce. El que diga y ofrezca 10% mensual no está vendiendo un negocio legítimo, está vendiendo una ilusión y va a caerse como un castillo de dominós o de barajas. Entonces tenemos que ser sabios, estar advertidos, discernir, detectar estos intentos de estafas, porque literalmente son estafas. Yo recuerdo hace unos años, alguien vino a mi oficina, me preguntó, quería hacer una inversión en así un negocio parecido al de mantequilla, de que era una persona súper conocedora de los temas financieros, que le había ido muy bien, que andaba en un carrazo, que habían hecho oficinas nuevas y que estaba ofreciendo, no me acuerdo qué porcentaje, pero era un porcentaje similar al que les acabo de decir, y yo le dije, no te metas, eso es un fraude. Y él me dijo, pero ¿cómo va a ser? Porque yo conozco a ese muchacho desde hace muchísimos años, es una persona muy esforzada, muy trabajadora, y yo, no te metas ahí, si te está prometiendo eso, es un fraude. Yo no lo conocía. Pasaron 18 meses, 20 meses, y la persona cayó presa. Es público, Jairo González. A mí me preguntaron de ese individuo, y yo le dije a esa persona 18 meses atrás, no te metas que es un fraude. Y de hecho, ya él me había dicho, esa persona que me preguntó, me dijo, es que mi familia ya puso dinero, no sé qué digo yo, pero es que es un fraude. Y es un fraude, fue un fraude. En fin, entiende en lo que inviertes. Entonces, diversifica, evalúa el riesgo, entiende en lo que inviertes. También un buen principio es piensa en el largo plazo. Cuando uno invierte debe pensar también en el largo plazo. La riqueza lograda de la noche a la mañana pronto desaparece, pero la que es fruto del arduo trabajo aumenta con el tiempo. Aquí hay un estímulo a que no persigamos la riqueza rápida. La riqueza rápida produce tropiezos. La prosperidad económica no está condenada en la Biblia. Lo que la Biblia condena es que ese sea mi propósito de vida y yo me empecine y yo desee ser rico. Pero la buena gestión y que producto de mi buena gestión yo prospere, eso está bien, pero no puedo poner mi corazón ahí. No puedo pensar que tener más me hará pleno o me dará plenitud. La satisfacción y la plenitud del corazón viene del Señor. Y en su sabiduría, Él me permite rendir mis recursos. Pero eso no es lo que al final va a definir mi vida ni mi valía frente a los demás. Entonces, no podemos confundir esto. Entonces, aquí hay un estímulo a trabajar para producir, a ver el largo plazo para generar recursos. En este tema de las inversiones hay muchos intentos de enriquecimiento rápido. Hoy en día hay múltiples mecanismos que le llaman el trading, el day trading y le ponen diferentes nombres y números. Bueno, Warren Buffett, que es reconocido, como ya le dije, uno de los mayores inversionistas de todos los tiempos, una de sus recomendaciones es no estés persiguiendo acciones y vacadas y subidas. Y eso es extremadamente difícil. Muy pocos de los traders que ustedes y yo conozco producen dinero. La mayoría pierde dinero. La mayoría pierde dinero. Hay temporadas en que ganan. Y sucede que a veces por las temporadas en que ganan, creen que ya están haciendo el gran negocio. Y vienen los próximos años y le corrigen su percepción. Y no se ganan lo que se ganaron hace 2 o 3 años. Entonces, aquí hay muchos errores que se han cometido. Recuerdo un caso donde vino una persona a mi oficina y me comenta que está tradeando. ¿Y cómo te ha ido? Excelente. Le ha ido tan bien, le fue tan bien, que captó recursos de familiares y amigos. ¿Y cómo te está yendo? Me está yendo muy bien. Luego, un poco más adelante, lo dejé de ver, viene uno de los amigos, me dice, pastor, ¿qué hago? Fulano no me da mi dinero.
Reúno a fulano, ¿qué pasa? No, pastor, lo que pasa es que los activos en los que invertía han bajado de precio, pero estamos esperando, eso va a repuntar otra vez. Nunca repuntó. Para hacerle corta la historia, perdió lo que tenía y lo que no tenía, lo de otros. Esa historia, multiplícala por 1000. La mayoría de los traders, esa es su realidad. 99%, esa es su realidad. Independientemente de que te digan que le ha ido bien en 1 año, en 2 años, eventualmente el mercado corrige. Nadie puede ganarle sistemáticamente al mercado. Y el mercado anda entre 9 y 10% en dólares a largo plazo. Nadie puede ganarle sistemáticamente al mercado. Muy, muy complicado. Incluso lo dice este señor Warren Buffett, que debí traer una cita de él para que crean que es él que lo está diciendo. Piensa en el largo plazo. Entonces, ¿cuál es la recomendación? Si tú vas a invertir, identifica un grupo de instrumentos, evaluando el riesgo, con rendimientos razonables, y sé disciplinado en ahorrar y poner ahí tus recursos. Y lo importante es que los rendimientos que eso te produzca, no te los comas, trata de dejarlos ahí, si es que tú quieres construir un patrimonio a largo plazo. Y eso te da una ganancia de interés compuesto. El interés que me pagan, yo lo invierto y vuelvo y gano. Yo lo invierto y vuelvo y gano, pero en instrumentos conocidos, creíbles y que pueden entonces garantizarme la integridad de mi patrimonio. Número 5. Invierte éticamente. Invierte éticamente. Es mejor tener poco con justicia que ser rico y deshonesto. Esto tiene más aplicación a personas que están incursionando en las bolsas de valores a nivel internacional, porque en Estados Unidos, por ejemplo, yo puedo invertir en todo tipo de empresa. O sea, yo puedo invertir desde Tesla, Amazon, que son las más conocidas, Chevrolet o General Motors, hasta empresas de casinos y de cannabis. Literalmente hay corporaciones, cannabis es la marihuana legalizada, la marihuana que se vende en muchísimos estados, California, Nueva York y muchos estados liberales. Hay negocios en los que nosotros no deberíamos participar. Hay negocios que venden vicios, que venden adicciones, negocios de alcohol, negocios de juegos, administradoras de casinos, negocios que no tienen, por así decirlo, no son cónsonos con los principios de vida que nosotros hemos abrazado. Hay empresas que apoyan causas que nosotros no deberíamos apoyar y por lo tanto no deberíamos invertir en esas cosas. Pero ya a nivel más, no tanto en las bolsas de valores, sino a nivel de nuestros emprendimientos, yo si voy a emprender, tiene que ser un negocio, no solamente que ofrezca un negocio y un servicio, un bien y un producto legítimo, sino que también el manejo sea un manejo responsable, honesto, transparente, cumplidor con los empleados, con el gobierno, con los accionistas. O sea, yo no puedo formar parte, no debería formar parte de un emprendimiento que está ignorando sus compromisos fiscales o ignorando sus compromisos con la seguridad social o dando garantías que no se cumplen o dejando de pagar la luz o dejando de cumplir las cosas que me corresponden. Esos emprendimientos no deben ser parte de mis negocios. Pero que si no hacemos eso no sobrevivimos. Pues no sobrevivimos. No es el negocio para mí. Porque es mejor tener poco con justicia que rico y deshonesto. Y ese es un pasaje de muchísimos. Por último, no te endeudes para invertir. No te endeudes para invertir. Traten a los demás de la misma manera que quieren que ellos los traten a ustedes. Yo puse la regla de oro. Esta es la regla de oro de Cristo. Él enseña eso de que no tratemos o tratemos a los demás como queremos ser tratados. A mí no me gustaría que me pidieran dinero para tú invertirlo. Entonces no lo hagas tú. O sea, y esto se refiere específicamente a cuando yo voy a invertir en los mercados financieros. Ahora, si se trata de un negocio legítimo, que funciona, que está produciendo beneficios y yo busco una deuda para hacer crecer mi negocio o para transformar mi negocio, eso es válido. Para eso sí puedo endeudarme para invertir. Pero yo me estoy refiriendo
para lo que hizo el conocido que le acabo de comentar, que él estaba invirtiendo en los mercados de capital en cosas que él hasta cierto punto no entendía del todo y tomó prestado de otros e invirtió recursos que no eran de él. Es una manera irresponsable de manejar los recursos. Esos recursos no te pertenecen, no los pongas en riesgo. Entonces ese es el último principio en cuanto a la inversión. Diversifica, evalúa el riesgo, entiende en lo que inviertes, piensa en el largo plazo, invierte éticamente y no te endeudes para invertir. Vamos entonces a hablar de la parte práctica en nuestro país, de qué podemos hacer nosotros con los recursos que tenemos. Hay básicamente 4 alternativas de inversión en nuestro país y en la mayoría de los países, yo diría. Una, la banca, el sector financiero formal. Ahí incluyo bancos múltiples, asociaciones de ahorros y préstamos, bancos de ahorros y crédito, cooperativas, sector financiero. Son empresas que pagan por los recursos que les colocamos. Ahí podemos invertir recursos. Número 2, mercado de valores o de capitales, como se le llama también. Mercado de valores o mercado de capitales, que es un mercado donde lo que se hace con este mercado es, para los que no conocen estos términos y quizás no están familiarizados, miren, vámonos a la banca. Cuando la banca surge, ¿verdad? ¿Qué es lo que hace la banca? La banca toma recursos de los depositantes y se los presta a los inversionistas o a los demandantes de recursos. O sea, incluso si yo quiero comprar un vehículo, yo voy al banco. Si yo quiero hacer un anexo en mi casa, yo puedo ir a un banco a coger un préstamo. Entonces, el banco es un intermediario entre los depositantes y los usuarios de los recursos, ¿verdad? Y el banco se queda con una diferencia. Eso es lo que el banco hace, intermediar entre depositantes y usuarios. El mercado de capitales elimina el banco y de manera directa yo puedo darle mis recursos a una empresa para que invierta. Entonces, eso permite que la empresa me pague a mí directamente más que lo que el banco me paga y la empresa paga menos de lo que ella le pagaría al banco. Al eliminar la intermediación bancaria y yo prestarle mi dinero directamente a la empresa, ya la empresa paga menos y yo recibo más. El mercado de capitales desintermedia, elimina el intermediario de la banca y por lo tanto para mí como inversionista es mejor. Entonces yo puedo invertir directamente en empresas, en instrumentos financieros. Hasta el gobierno emite bonos en el mercado de capitales y yo lo puedo comprar directamente. Y eso, así es que funciona el mercado de capitales. Entonces el mercado de capitales es una plataforma tecnológica, porque literalmente existe como tal, es una plataforma tecnológica donde los que necesitan recursos, imaginemos el gobierno necesita $100 millones para hacer una carretera que vaya de aquí a Pedrobrán, o un puente, o un tren, o lo que sea. En vez de irse al banco de reservas o a un banco privado, dice, no, yo voy a emitir un bono y lo voy a dividir en bonos de $1,000 cada uno. Y voy a decirle al mercado de valores, mira, aquí hay un bono del Ministerio de Hacienda para hacer una carretera que va a Pedrobrán. Todo eso está en la descripción del instrumento, en denominación de $1,000 cada uno. La bolsa de valores lo registra y los puestos de bolsa se lo venden a sus clientes. Y si yo o tú somos clientes de un puesto de bolsa, yo digo, yo quiero comprar $1,000 de eso. Y esos $1,000 que yo pongo en el bono de Hacienda me paga un 9% de interés al año, mucho más que lo que me pagaría un banco. Y lo pongo ahí. Y ahora yo soy acreedor del gobierno. O sea, el gobierno me debe dinero a mí. Y así como el gobierno, aquí hay muchísimas empresas, Acero Estrella, los bancos también para ciertos proyectos colocan bonos ahí, Eje Jaina, que es una generadora, CEPEM, que es una generadora también de electricidad en la zona este,
etcétera, etcétera. Hoteles, aquí hay muchísimos hoteles que han emitido también bonos a través del mercado de capitales. Eso es el mercado de capitales, ¿ok? Es la segunda manera en la que nosotros podemos invertir recursos financieros. La tercera forma es emprendimientos. Negocios que se me ocurran o que se le ocurran a otros, yo puedo poner recursos ahí. Eso tiene sus temas, sobre todo si yo ya estoy manejando recursos que he acumulado a lo largo de mi vida profesional. Quizá yo estoy en una etapa ya más o menos de salida de mi vida profesional. Si yo estoy en esas situaciones, poner recursos para emprendimientos, yo lo pensaría dos veces, porque el 80% de los emprendimientos quiebra antes del quinto año. Eso es lo que las estadísticas dicen. No digo que no se emprenda, no, el emprendimiento está en la esencia del ser humano. Y yo creo que lo que Dios, cuando Dios dijo, gobierne la tierra y sojúzguenla, le dijo a Adán y Eva eso era: emprendan, hagan todo lo que ustedes entiendan deben hacer para desarrollar el mundo, háganlo. Debemos emprender, pero hay etapas en la vida en las que nosotros podemos hacerlo y otras en las que no es recomendable hacerlo. Entonces, si yo tengo 25 años y pongo un dinero, o 30 años, pongo un dinero y lo pierdo, yo tengo 30 años para recuperarme. Pero yo tengo 55 años y pongo un dinero en un emprendimiento y quiebro, ¿cuánto me queda para recuperarme? Entonces, la juventud tiene técnicamente, entonces se conoce técnicamente como tal, una aversión al riesgo diferente. Es menos averso al riesgo que la persona de más edad. El que tiene más edad debe ser más conservador al invertir. El que tiene menos edad puede ser más agresivo al invertir. Puede incurrir en más riesgo porque si pierde tiene tiempo, tiene un pronóstico de poder recuperar en el futuro eso que perdió. Entonces, los emprendimientos. Y por último, los inmuebles también son una posible o pueden recibir parte de nuestras inversiones. Hay personas que tienen esto bien montado, o sea, compran un apartamento, lo alquilan. Ahora existe el mecanismo de Airbnb, donde yo lo coloco en alquileres cortos. Hay personas, yo tengo varios amigos que tienen este negocio. Ellos compran un inmueble, ponen un inicial de una cantidad, un 30, un 40% o un 20% del valor del inmueble. ¿Okay? Toman un financiamiento con garantía del inmueble y lo alquilan. Entonces, con el alquiler pagan el financiamiento. ¿Me explico? Ojo, hay que tener ciertos cuidados para hacer esto, porque yo debería tener algún colchón guardado por si el inquilino me falla o por si el apartamento no se me alquila tan rápido como yo quise. Pero teniendo las previsiones del lugar, yo tengo un amigo que tiene como 20 apartamentos ya. Ha ido comprando, ha ido comprando, ha ido comprando, ha ido comprando y se ha ido haciendo de un patrimonio ya de inmuebles, y el negocio a él le ha resultado. Hay que saber un poco de eso, hay que informarse bien de cuáles son los sectores que mantienen su valor, cuáles son los sectores que mejor se pagan, cuál es el tipo de propiedad que la gente está buscando, porque me puedo quedar con un elefante blanco en la mano. O sea, un apartamento muy bonito, me gustó mucho, pero no se alquila. Entonces hay que saber hacer eso. Entonces, esas son las alternativas de inversión. Vamos a hacerle un doble clic a cada una de estas cosas. En primer lugar, veamos el tema de la banca. Ojo, si yo tengo una cuenta de ahorro, no hace sentido, más bien, que yo tenga una cuenta de ahorro. O sea, si yo tengo mi dinero en una cuenta de ahorro, eso no hace sentido. Yo puedo tener ahí unos chelitos para manejarme en el mes, pero miren, por ejemplo, y este es el rendimiento más bajo de todas estas alternativas. Esto que está aquí es la gráfica. Miren, eso que está ahí, todas esas rayas, yo no la voy a explicar todas esas rayas son el rendimiento que pagan los bancos en sus certificados financieros o de depósitos. Si se fijan, lo que está abajo, hay 1, 2, 3, 6, 12, 24, 60. ¿Lo ven ahí? Esos son los meses, los plazos. Es decir, de un mes a 60 meses, los rendimientos bancarios en los últimos 3 años han estado, fíjense dónde está, en qué rango está, en el rango del 6 al 10%, ¿ok? De hecho, del 7 al 10%.
Una cuenta de ahorro paga 2, 3%, 4% la que dicen de alto rendimiento. O sea, paga mucho más cualquier certificado. Hasta 30 días, un certificado te paga más que una cuenta de ahorro. Entonces no tiene sentido yo tener mi dinero en una cuenta de ahorro porque estoy perdiendo un interés que debería ganar. Hasta decirle al banco, pónmelo en un certificado. Pero a veces nosotros tenemos unos chelitos ahí gruesos en una cuenta de ahorro, ganando nada. Entonces una alternativa es, si yo soy muy conservador, no me quiero ir a ningún otro mecanismo, bueno, pues pásalo a un certificado financiero a 60, 90 días, a 180 días y gánate un 7, un 8%, que es el doble o 2,5 veces lo que tú te ganas en una cuenta de ahorro. Comenzando por ahí. Eso por un lado. Hablemos entonces del mercado de capitales en República Dominicana. Esta es una foto del mercado de capitales de República Dominicana. Mucha gente ignora esto. Hay 282 corredores de valores, 45 emisores, o sea, empresas que han emitido instrumentos, 30 promotores de inversión, 28 auditores externos, 15 puestos de bolsa, que son las empresas que me sirven como facilitadores en mi proceso de inversión, 13 sociedades administradoras de fondos de inversión, 4 calificadoras de riesgo, 4 fiduciarias y 4 promotores. O sea, este es el universo institucional y empresarial del mercado de capitales y de valores de la República Dominicana. Entonces, toda esta gente, ¿qué vende? ¿Qué me ofrece a mí? ¿Cuáles son los instrumentos que me ofrece? Bueno, lo primero es que, y esto es como una clase literalmente para que lo entendamos, hay dos tipos de activos financieros en los mercados de capitales, a grandes rasgos. Hay instrumentos de renta fija e instrumentos de renta variable. Esa es la división más global que podemos tener de un mercado de capitales. Los instrumentos de renta fija son aquellos que yo compro y me dicen que me van a pagar un porcentaje. 5%, 6%, 10%, 12%. Te vamos a pagar un porcentaje. Renta fija. ¿Ok? Los instrumentos de renta variable no me garantizan un porcentaje, sino que lo que me dan es una participación en un negocio, en un proyecto, en un fondo, cuyos rendimientos y rentabilidades son variables, porque son empresas, son proyectos. Si le va bien, ¿cuánto te va a ganar? Todo lo que se gane, porcentualmente a tu participación ahí, como si tú fueras accionista. Esta es la mejor manera de yo convertirme en dueño de cosas. Usar el mercado de capitales para yo ser dueño de empresas, de activos, de una economía. Puede ser aquí e incluso puede ser fuera. Ya obviamente, para hablar de fuera, tendríamos que extendernos muchísimo y requieren otros mecanismos de ciertas cuentas fuera y demás. Hay más complejidad, pero se puede también invertir fuera. Pero quedándonos aquí hay instrumentos de renta fija e instrumentos de renta variable. En los instrumentos de renta fija y renta variable también, los primeros, los de renta fija, lo podemos dividir en sector público y sector privado. El sector público, que es el gobierno, en nuestro país hay dos entidades públicas que emiten títulos, que son el Ministerio de Hacienda y el Banco Central. Y hay empresas privadas que emiten títulos, bonos, papeles comerciales y otros instrumentos. Entonces, en el sector público, yo puedo participar del sector público tanto en las emisiones que se hacen de instrumentos a corto plazo, a largo plazo. Puedo participar también de las, como le llaman, las subastas competitivas. Se me fue el nombre, eso es lo que estaba buscando. Puedo participar de manera directa cuando ellos emiten un título, pero a veces el mecanismo que ellos utilizan es una subasta competitiva. No sé si ustedes han visto los mails, las informaciones que salen en la prensa a veces o en las redes sociales. Una subasta competitiva es, por ejemplo, el Banco Central quiere emitir 5,000 millones de pesos en bonos o en papeles, ¿okay? En letras, a veces se le llama letras también. Pero no le va a poner una tasa de interés. Es un instrumento de renta fija, pero ellos no lo van a determinar. Ellos le dicen al mercado,
ofrécanme. Entonces, por medio de tu puesto de bolsa, tú dices, mira, vamos a ofrecerle, vamos a ver si me pagan un 9. Ok. Y el puesto de bolsa manda tu oferta. Y manda la oferta de cientos de inversionistas. Y te dicen, fulana, entrate por un chin, porque el corte fue en 8.79. O sea, 8.79. Para arriba pagaron. Pero todo lo que, perdón, entrate por un chin porque pagaron 9.01. Todo lo que estaban de 9.01 hacia abajo entraron en la subasta. Todo lo que ofrecieron por encima se quedaron fuera. Bueno, pues para la próxima entonces. Ok, entonces ese es el mecanismo de subastas competitivas. Hay ocasiones donde el Banco Central o el Ministerio de Hacienda tiene un poco de prisa y no quiere esperar la subasta y demás, y lo que dice, no, vamos a hacer una emisión directa, ofrece 9, lo que quieran, lo que no quieran, no quieran. Es 9 que estamos pagando y vamos. Y usualmente consiguen los recursos que están buscando. Entonces ese es un mecanismo que se utiliza mucho en las emisiones de renta fija del sector público. En las emisiones de renta fija del sector privado, las subastas públicas no son comunes, no son usuales, muy, muy raras, pero es más directo. Vamos a pagar tanto. ¿Qué es lo que hace la empresa? Imagínense que una generadora va a hacer una planta nueva, necesita $200 millones y lo que hace es que de esos $200 millones, ellos van a poner $50 millones de capital, de acciones, y 150 millones lo van a financiar vía el mercado de capitales. Entonces ellos preparan lo que le llaman una hoja de términos, una estructura, uno la conoce, el puesto de bolsa de uno a veces te la explica. Si tú no entiendes algo, se mira así, tú puedes entrar aquí con estas condiciones y tú puedes invertir ahí. Entonces ese es el mecanismo de renta fija. Entonces, imagínate el día de mañana que tú tienes $1 millón. Ese es tu ahorro. Ese millón tú tienes 150,000 pesos en Ministerio de Hacienda, 200,000 pesos en Eje Jaina, 300,000 pesos en Acero Estrella y el resto lo tienes en Banco Central. Ahí tú estás diversificado en instrumentos de bajísimo riesgo. Todos esos instrumentos que se mercadean por el mercado de valores, todos, el 100% tienen calificación de riesgo. O sea que tú puedes conocer y leer incluso el informe que preparan para esos instrumentos, y tú tienes un portafolio de inversiones que te produce en promedio 9,5%, 10%, 11%, a veces hasta 12%, de renta fija en instrumentos de bajo riesgo, comparado con una cuenta de ahorro de 3%, 3,5%, que lo que está haciendo es depreciándose con la inflación. O sea que realmente es un buen mecanismo. Eso es renta fija. Renta variable, entonces, lo que más se conoce de renta variable son las acciones. Acciones. Yo puedo invertir en acciones empresariales vía el mercado de capitales. Es muy conocido el mercado de capitales norteamericano, la Bolsa de Valores de Estados Unidos, donde tú puedes invertir en una cantidad de empresas de todo tipo, de todo tipo. Tú puedes invertir desde farmacéuticas, en Pfizer, en Smith Client, hasta en empresas automotrices, hasta en empresas tecnológicas, en Google, en Apple, hasta en empresas manufactureras o empresas de comida como McDonald's, como Chipotle. Todas esas empresas, es lo que se conoce, son públicas, no porque son gubernamentales, sino porque han ido al mercado de capitales, han emitido acciones y un porcentaje de su propiedad está en manos del público. ¿Ok? ¿Ustedes saben qué porcentaje tiene Jeff Bezos en Amazon? El dueño de Amazon. ¿Qué porcentaje ustedes creen? Alguien que crea, que tenga una idea del porcentaje que él tiene en Amazon. ¿Cuánto? Dígamelo. Menos de un 10. Menos de un 10% tiene Jeff Bezos en Amazon. ¿Y a quién pertenece Amazon? Y Amazon al público. Lo que pasa es que él tiene menos, como un 10% de una empresa que vale más de $2 trillones, tiene más de 200,000 millones de dólares, nada más en Amazon. Ya tiene muchísimas otras empresas también, pero para que tengan una idea de cómo se democratiza, o sea que si yo invierto en Amazon,
$1,000, yo me gano porcentualmente hablando lo mismo que se gana Jeff Bezos. De mi $1,000. Si él se gana un 10% de su inversión en Amazon, yo me gano un 10% también. Porque a mí me pagan el mismo rendimiento por las acciones de Amazon a mí que lo que le pagan a Jeff Bezos. Increíblemente. No es que voy a ganar lo mismo que él, porcentualmente hablando, hermanos. Ahorita dicen ustedes, señores, que el pastor dijo que podemos ganar lo mismo que Jeff Bezos. Ok. Aquí en República Dominicana hay 2 empresas que han emitido acciones. Estamos comenzando, pero por ahí vamos. César Iglesias y Banco Promérica. Son 2 empresas. Ya César Iglesias tiene un par de años en el mercado. Muy bonita la operación. Se colocó el 30% de sus acciones son públicas ahora, 30%. Es lo que se llama, ellos pusieron a flotar el 30% de su capital. Entonces, César Iglesias, que es una empresa de más de 100 años dominicana que está en San Pedro de Macorís, que tiene más de 20 fábricas, produce pastas, jabones, pasta de diente, produce salsas, produce muchísimas cosas, una tremenda empresa. Tiene sus dueños, fundadores, y tiene sus dueños, los que han podido invertir en César Iglesias, que son ahora parte de la población dominicana, que es dueña también de César Iglesias, en un 30% de su base accionaria. Entonces, Banco Promérica también hizo lo mismo, algo parecido, con ciertas diferencias en el tipo de acción que emitió, porque emitió unas acciones que se llaman acciones preferentes, que pagan un porcentaje fijo, no César Iglesias, que es una acción ordinaria, ya es un tecnicismo que no vale la pena entrar. Pero la renta variable tiene ese universo de yo invertir en acciones. La renta variable también tiene otro mecanismo que son los fondos de inversión. Los fondos de inversión, déjenme poner esto. Los fondos de inversión, hay varios tipos. Hay fondos de inversión abiertos y fondos de inversión cerrados. Y los fondos de inversión son administrados por unas empresas que se llaman administradoras de fondos de inversión, AFI. Hay múltiples AFIs. Aquí vimos, cuando pusimos esto, vimos 13 AFIs. 13 AFIs. Oigan lo que hace un fondo de inversión. Se va a hacer un parque eólico en el sur. De hecho, hay un parque eólico en el sur que se financió vía un fondo de inversión cerrado. Ese parque, los accionistas del parque van a poner $100 millones. Pero queremos buscar $100 millones del público. ¿Ok? Abren un fondo de inversión cerrado. Significa que necesitamos $100 millones. ¿Quién quiere ser parte de este proyecto? Se manda una hoja de descripción. Este proyecto es un parque eólico con no sé cuántas hélices, con tanta capacidad de producción, va a tener un rendimiento probable a través de los años de tanto, un rendimiento para el accionista de tanto. ¿Tú quieres ser parte? Sí, yo quiero ser parte. Ok, $5,000 voy a poner ahí. Y así lo hace mucha gente. ¿Llegaron a los $100 millones? Ya, no recibimos más dinero. Es un fondo cerrado. Yo soy dueño, junto con los accionistas, de ese parque eólico. Y el porcentaje que se gane del capital, ese parque eólico, que se ganen los dueños, originales y fundadores, yo me lo gano igualito. Y esa es una forma de yo invertir. Eso es un rendimiento variable porque ellos me dieron un estimado, pero no me garantizaron un rendimiento. Ok. Pero esa es la manera de yo ser dueño de algo. Otro ejemplo de fondos de inversión abierto, ese cerrado, abierto. Fondo de inversión inmobiliario, por ejemplo. El AFI Universal tiene varios fondos de inversión inmobiliarios. Ellos captan fondos de manera indefinida, o sea, no está cerrado, no hay un límite, un techo. No todo el que quiera traer su dinero que venga, que lo traiga. Okay. ¿Qué hacen ustedes con ese dinero? Nosotros lo invertimos en inmuebles en la ciudad de Santo Domingo. Y, por ejemplo, el edificio donde está el Banco Popular en la Churchill, que está frente a Acrópolis, no sé si
¿Están familiarizados con la zona? Sí, mucho, claro, es una ciudad chiquitica. Ese edificio pertenece a un fondo de inversión inmobiliaria. Hay otro edificio que está en la Churchill, cerca de la 27, enorme, donde pusieron un Hyatt, que está más o menos ahí cerca de Plaza Central, grande, blanco, que hay una sucursal de Banco Popular abajo. Ese edificio pertenece al mismo fondo que pertenece al primer edificio. Y hay un edificio que está también en la Lincoln, que tiene como una reja blanca así, que pertenece a ese mismo fondo. Entonces, esos edificios, ese fondo los compra, los gestiona, los administra, los alquila, vende algunos locales, y todo ese negocio inmobiliario, todos esos beneficios van al fondo y se distribuyen según los porcentajes de propiedad de cada quien. Y si yo soy copropietario de ese fondo, me pagan un porcentaje de beneficio de ese fondo. Y si venden un inmueble de eso, un edificio de eso, y se ganan 100 millones de pesos en un determinado año, esa ganancia va al fondo y yo cojo una parte de eso, me dan una parte de eso. Me dan no, me gané. ¿Me explico? Y así como esos fondos de inversión inmobiliarios, energéticos, hay turísticos, hay de muchísimos tipos. Por ejemplo, el hotel que está ahí en la Tiradentes con Gustavo Mejía Ricard, el Embassy Suites, frente a Wendy, hay Wendy de la Tiradentes, hay un edificio ahí donde está Silverson, hay un cine ahí. Eso lo compró el fondo inmobiliario Excel. Y de hecho Excel, que es una AFI, se mudó ahí y administra esa propiedad. Entonces, todas estas son mecanismos de yo poder participar del mercado de capitales dominicano de una manera fácil. Entonces, ¿cómo yo puedo entonces participar de todo esto que yo le estoy describiendo? Porque bueno, ¿por dónde comenzamos? Yo le traje algo muy, muy concreto y práctico. ¿Cómo puedo participar del mercado de capitales? Bueno, te acercas a un puesto de bolsa. En 25, 30 años que tiene el mercado de capitales dominicano funcionando, nunca ha habido una situación de insolvencia. Hubo una de cuasi insolvencia y se resolvió, que tenía que ver con el proyecto Guavaberry, que era del BHD. Ese proyecto nunca voló, se complicó financieramente, pero ellos, gracias a Dios, lo pudieron resolver. Después, en el 100% de los casos, todos los proyectos que han sido financiados vía el mercado de capitales han tenido éxito. Y el mercado de capitales fluye con mucha regulación, con mucha vigilancia de parte de los reguladores. Entonces, lo primero es acercarte a un puesto de bolsa. Hay muchos. Puedes buscar puestos de bolsa en la página de la Superintendencia de Valores. Los bancos, la mayoría, el BHD tiene un puesto de bolsa, el Popular tiene un puesto de bolsa, el Banco de Reserva tiene un puesto de bolsa. Hay puestos de bolsas independientes, como Parval, que es el más viejo del país, que pertenece al grupo RISEC, o United Capital, o también Alfa Valores, o Interval, el grupo CCN tiene uno, el Banco Escocia tiene otro también. No, Escocia no tiene. Citigroup tiene, creo. Bueno, ahora se me escapan, pero la mayoría de los bancos tienen un puesto de bolsa asociado que pertenece al grupo, y también hay grupos, puestos de bolsa independientes. CCI también es un puesto de bolsa bastante dinámico. Te acercas a un puesto de bolsa, abres una cuenta de corretaje ahí. De hecho, la mayoría de ellos, de los puestos de bolsa, tú entras a su página web y tú puedes empezar el proceso de abrir una cuenta de corretaje. Para abrir una cuenta de corretaje no tienes que poner dinero. Tú haces el registro, pones tus datos, tienes que mandar algunas informaciones, son bastante meticulosos, no se sientan cuestionados, no se sientan ofendidos, porque hay gente que se ofende cuando le piden la cédula para ver la tarjeta. ¿Con quién usted cree que usted está hablando? Bueno, a nosotros no nos conocen, ¿verdad? Entonces, ellos son bien meticulosos, de dónde va a venir el dinero, manden una cuenta, un estado de cuenta. Lo que ellos pidan se lo pueden dar, porque ellos son muy rigurosos en manejar la información. Entonces, abres una cuenta de corretaje, luego, junto con ellos, te preguntan qué es lo que tú quieres, qué tipo de inversión es que tú estás buscando, para qué que tú estás ahorrando, y ellos te ayudan como a hacer una perspectiva, orientarte de qué es lo que tienes que hacer. Luego de que tú identifiques eso, entonces, ok, tengo la cuenta abierta, tengo mis objetivos más o menos claros, ok, mándame tus ofertas de inversión. ¿Cuáles son tus ofertas de inversión? Entonces ellos te van a mandar
Mira, yo tengo instrumento de esta empresa, esta empresa, esta empresa, esta empresa, tengo un fondo de inversión con esta y esta y esta característica. A veces uno puede preguntar, ven acá, yo quiero invertir en tal fondo, ¿tú me puedes ayudar? Entonces ellos hacen la diligencia, pido las opciones de inversión, coloco los fondos. Dicho sea de paso, los fondos que yo paso de mi cuenta a las cuentas de los puestos de bolsa no pagan el punto 15. ¿Ok? Entonces, eso es una ventaja, eso es bueno, porque cuando yo muevo mis ahorros completos, ahí muevo 100,000 pesos, 200,000 pesos, porque voy a invertir, el punto 15 no lo cobran, están exentos los movimientos del mercado de capitales al punto 15. Entonces, coloco los fondos y ya luego doy seguimiento a mis inversiones. En el proceso de abrir esta cuenta en el puesto de bolsa, uno abre automáticamente una cuenta en Cebaldón. No traje la fotico de Cebaldón y demás, pero se los cuento. Cebaldón es el depósito centralizado de valores de República Dominicana. El depósito centralizado de valores de la República Dominicana. Cebaldón es como la base de datos de todo el mercado de capitales. Si yo compro un título vía Parval en el Ministerio de Hacienda, porque ojo, yo no invierto en el puesto de bolsa. Uno invierte a través del puesto de bolsa en Hacienda, en los fondos, pero ellos no son como en un banco, por ejemplo, que yo pongo mi dinero, mi ahorro en un banco y yo tengo ahorro en el Banco Popular o en el Banco BHD. No. Yo lo que hago es que pongo mi dinero a través del puesto en un instrumento financiero, en un emisor. Entonces, Cebaldón, cuando yo hago la inversión en el Ministerio de Hacienda, Cebaldón registra que Héctor Salcedo tiene una inversión de 100,000 pesos en el Ministerio de Hacienda. Y si yo compro otra inversión en el Fondo Inmobiliario Universal, registra Héctor Salcedo tiene una inversión en... Entonces yo voy a Cebaldón, a mi cuenta en Cebaldón, y yo puedo ver todas mis inversiones. Digo, el puesto me la da también y me da una aplicación también, yo la puedo ver en el puesto, pero a veces yo tengo cuenta en varios puestos. Entonces, yo veo en mi aplicación de Parval lo que tengo en Parval, en mi aplicación de United lo que tengo en United, pero en Cebaldón yo voy, entro a mi cuenta y ahí me dice, aquí está todo lo que tú tienes. ¿Ok? Entonces, si yo vendo un título, porque ojo, algo importante, si tú compras un instrumento en Hacienda o en una empresa, un bono, por ejemplo, un instrumento de renta fija, a 10 años, ¿ok? Y tú lo quieres vender antes de los 10 años, eso se puede. Se puede conseguir un comprador. El puesto de bolsa te lo vende. Y dependiendo de lo que haya pasado en el mercado, te puedes hasta ganar unos chelitos. Puedes perder también. Depende de lo que pase con la tasa de interés. Si yo compré un bono a 10 años al 9% y sucede que Hacienda está emitiendo también en estos días un bono o la tasa de interés del mercado bajó, yo tengo el bono al 9%, pero ahora la tasa de interés bajó por la coyuntura de la economía y yo vendo mi bono, yo me gano un dinero. Porque cuando las tasas bajan y yo tengo una tasa buena, me pagan por esa tasa buena y yo me gano un dinero. Entonces, el hecho de que yo invierta a plazos largos en el mercado de capitales no significa que yo no tengo liquidez. Yo puedo vender y salir de mis posiciones. Hay instrumentos que son menos líquidos. Si yo compro una participación en un fondo ahí que lo que va a hacer es excavar en la Cueva de las Maravillas a ver si hay bauxita, si yo quiero vender esa posición no me la van a comprar con tanta rapidez, ¿me explico? Pero si yo compré en el Ministerio de Hacienda, si yo compré en Acero Estrella, si yo compré en instrumentos que tienen más liquidez, o sea, la gente lo busca con más frecuencia, yo lo voy a vender fácilmente. Eso es muy importante. Entonces, una vez yo tengo esto hecho y ya yo tengo ese mecanismo, señores, esto es tan fácil como decir, mira, tú hasta por WhatsApp tú le mandas a tu ejecutivo de cuenta, mándame las opciones de inversión, que tengo unos chelitos ahí, tengo 30,000 pesos, tengo 20,000 pesos que quiero invertir. Ok, te mandan las ofertas. Ok, pues lo vamos a hacer aquí. Lo manda en tu cuenta una transferencia, ya, todo pasó. Y los chelitos están rindiendo. Ok. Por último, en esta página, rexi.do,
Hay mucha información de todo lo que yo les he dicho. Es bueno, es una página que orienta mucho para los que están dando sus primeros pininos en este proceso. Pero la idea, estimados, es que no nos suceda como aquel siervo al que el Señor le dejó unos fondos y le dijo, no, es que yo lo guardé y nada, aquí tengo lo que tú me entregaste, pero no te produje ni un chelito más. No solamente porque es una mala mayordomía, sino también porque nosotros, para nuestras propias necesidades futuras, necesitamos hacer esto con sabiduría, con diligencia. Al final nosotros somos los principales beneficiados de generar más recursos. Y si yo tengo en un plazo de 10 años o de 15, o quizá hay gente más joven y comienza hoy y tiene 25 años por delante para invertir, este tema le puede hacer una gran diferencia en su vida financiera futura y producir un gran colchón de tranquilidad y libertad financiera.